Buenos días, buenos días, buenos días a todos. Bienvenidos, bendiciones totales de parte de Dios. Bueno, tenemos unos minutos por delante para poder meditar en la palabra de Dios. Cuando era niño, es un juego universal en todos los países, creo, que se ha jugado. De seguro usted lo jugó. Ahora ya muy pocos, ¿verdad?, niños lo hacen, pero había un juego que se llamaba escondelero, o mejor conocido como las escondidas, ¿verdad?, donde uno estaba un grupo de niños, uno empezaba a contar por lo menos hasta el 10 y todos los demás salían corriendo a esconderse, y la idea era, ¿verdad?, ir descubriendo dónde estaban esos niños. El hermano Jaime nos presentaba el día jueves, también, ¿verdad?, que Valerie hacía eso, ¿verdad?, donde él llegaba de regreso a su casa y Valerie se escondía, ¿verdad? ¿Y dónde está bebé?, ¿verdad? Aquí estoy, decía la bebé. Pero ¿sabía qué? El primer juego de las escondidas, ¿saben dónde surgió? ¿Dónde comenzó? No es aquí en El Salvador, porque hoy El Salvador es la cesación del bloque. No es aquí en El Salvador. El primer juego de las escondidas se realizó en el huerto del Edén. ¿Saben con quién? Ya cayeron, ¿verdad? Como dicen, dan la palabra. Con Adán y con Eva. Invitaron al diablo a jugar y terminaron jugando las escondidas con Dios. Pero lo que hicieron ellos no fue un juego de niños. La palabra dice en Génesis 3, del 8 al 9, dice, ¿verdad?, ahí donde está ese juego de las escondidas. Génesis 3, 8 al 9, dice la palabra: oyeron la voz de Jehová, de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer, ahí está, miren, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre: ¿dónde estás tú? Cuando Dios hizo esa pregunta, hermanos, no estaba consintiendo al juego. Él conocía, el lugar, Dios conocía el lugar donde se habían escondido, pero él estaba tratando que Adán y Eva se dieran cuenta de dónde estaban. Dios estaba buscando una confesión de ellos, sin la cual ningún hombre, escuche bien, puede ser salvo. Repetition. Dios conocía el lugar donde estaban escondidos, pero Dios estaba tratando que Adán y Eva se dieran cuenta de dónde estaban, y estaba buscando una confesión de parte de ellos, sin la cual ningún hombre puede ser salvo. El sabio Salomón escribió en uno de sus proverbios: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Juan añadió también en una de sus cartas diciendo: si confesamos nuestros pecados, miren qué bonito, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. Miren qué bonito. Se puede pensar, ¿verdad?, que era ingenuo tratar de esconderse de parte de Dios, y realmente era ingenuo de parte de Adán y Eva. Pero ¿sabe qué? La misma ingenuidad se vive todavía hasta el día de hoy, domingo de este día del año 2023, porque el hombre sigue tratando de esconderse de Dios cuando anda en el mundo abajo. El hombre sigue escondiéndose de Dios cuando se desliza, y Dios sigue preguntando: ¿dónde estás? Pero muchos están, ¿verdad?, tratando de ocultarse entre los árboles, y Dios espera que nosotros, ¿verdad?, confesemos nuestros pecados. El tema de esta mañana es un lugar seguro para los perdidos. Y vamos a considerar 3 puntos esta mañana. El primero de ellos es la presente condición del hombre.
O sea, ¿cómo se encuentra el hombre? La palabra de Dios en Romanos nos presenta en el capítulo 1, verso 18 adelante, cuál es la condición de las personas. Dice la palabra, Romanos 1:18, porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno piedad, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El hombre ha creado el libro de las 1001 excusas. Porque el hombre siempre tenemos una excusa, ¿sí o no? Todos nosotros somos buenos para dar excusas. Porque somos expertos. Hemos creado el libro de las 1001 excusas. ¿Por qué no hace? Que fíjese. ¿Por qué no viene? Que fíjese. ¿Por qué usted está? Que fíjese. Los salvadoreños usamos esa palabra, fíjese. Fíjese. Pero la palabra de Dios dice aquí que no tienen excusa. Así es que ahora, ¿verdad? Nada. Sigue la palabra diciendo, pues, habiendo conocido a Dios, mire, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento. Son buenos para razonar las personas. Y su necio corazón son necios también. Y dice que el corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen a hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es en contra de la naturaleza. También dice los hombres, dejando su uso natural de la mujer, ¿verdad?, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí la misma retribución, debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, pero no solo las hacen, dice, sino que también se complace con los que las practican. Miren, primer punto, la condición del hombre. Romanos, el apóstol Pablo nos plantea cuál es la condición verdaderamente del hombre. Y la presente condición del hombre es una verdad corruptible. O sea, el hombre es corrupto. Todo, ¿verdad? Todo el hombre es corrupto, dice ahí. Y no solamente eso, ¿verdad? Nos presenta varias cosas que se hacen y realmente estamos mal. El día de ayer, ¿verdad?, los que vieron mi universo tienen que arrepentirse, hermano, porque estamos apoyando al transgénero, al dueño de mi universo. Cuando hablaba puro hombre, trayendo dos hombres ahí, ¿verdad? Esa es la presente condición. Quiere que a la fuerza nosotros, ¿verdad?, aceptemos todas esas cosas. Ay, hermano, es que usted no tiene amor, dicen. Pero la presente condición de nosotros es corrupta, hermanos, corrupta. Y ante eso viene el segundo punto. Si estamos tan mal, tiene que haber un lugar seguro para el hombre. O sea, no todo es malo. O sea, no todas esas cosas que dice Romanos son malas para que tienen que ser así. Tiene que haber una diferencia. Y vamos a ver que hay un lugar seguro para el hombre. Porque afuera en el mundo, hermanos, estamos mal. Estamos realmente mal.
Pero la otra pregunta es, ¿qué debe hacer el hombre para poder estar en un lugar seguro? Porque afuera estamos, oh Dios, hermanos, ¿verdad?, inseguros. Ya hemos presentado nuestra presente condición. Miren, Primera de Juan 5:19 nos dice cuál, ¿verdad?, es la forma que está el hombre actualmente. Primer libro de Juan 5:19. La palabra de Dios dice que el mundo está bajo ¿quién? El mundo está bajo el maligno, hermanos. O sea, yo les felicito que ustedes estén acá en este día, este domingo, hermanos. Que por lo menos, por un momento nosotros estamos en este lugar, acá, juntos. Porque cuando uno se va para la casa, el hermano de Sil, que vino la semana pasada, me hizo una observación de algo, ¿verdad?, que es bien difícil, que yo, ¿verdad?, siempre hago. Porque el día antes, cuando veníamos de regreso de donde estábamos, venía escuchando radio, porque a mí me gusta mucho la radio. Me gusta el chambre, pues. Me gusta enterarme de todo lo que pasa. Pero el día domingo que veníamos para la iglesia, pues, puse las alabanzas, ¿verdad? Entonces, el negrito, ¿verdad, hermano? Ahí me dijo, o sea, pícaro, ¿verdad? Yo de ver que yo, cuando salgo de la iglesia, o cuando vengo para la iglesia, bien santo, pero después de la semana, es que es bien difícil, porque, hermanos, estamos en un mundo maligno, y estamos acá, y es bien fácil, el dicho que dice que es bien fácil que el que anda en la miel, algo se le pega. A los que trabajan en sus trabajos van a escuchar malas palabras. Más de alguna vez, ¿verdad?, sin querer queriendo, tal vez se le va a salir una palabra a usted, a los muchachos que estudian. Ya hemos estado con ellos en la clase de jóvenes, que en las escuelas públicas se vive todo, también en los colegios. ¿Para qué? Son más fresas los de los colegios, hacen las cosas más fresas, pero los de las escuelas públicas, ¿verdad?, se viven un montón de cosas. Porque el mundo está bajo ¿quién? Dice la palabra, bajo el maligno. Segunda de Corintios 4:4. Segunda carta a los Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Miren, el diablo ha cegado la mente. Las personas ya no quieren escuchar el evangelio. Las personas se ciegan. Y un ciego, ¿verdad?, no puede ir más allá de sus limitaciones. El ciego, ¿verdad?, obviamente, pues va a estar limitado. Muchos personas incrédulas ya no quieren creer. Uno les predica el evangelio, no quieren. Pero no solo eso sucede con los incrédulos, también sucede con la iglesia. ¿Cuántos hermanos les ha cegado la mente aquí y han decidido, ¿verdad?, no pueden venir solitos porque están cegados? Hay que ir a traerlos. La palabra de Dios dice que el Dios de este siglo, el diablo, ha cegado para que no obedezcan. O sea, si usted, ¿verdad?, no quiere obedecer, no es porque no quiera, sino porque el diablo está cegándole. No quiere dejarlo ver realmente lo que es bueno. Jeremías 51:15. Vamos ahí al libro de Jeremías 51:5. Jeremías 51:5. Dice la palabra de Dios, porque Israel y Judá no han enviudado de su Dios, Jehová de los ejércitos, aunque su tierra fue llena de pecado contra el Santo de Israel. ¿Cómo está la tierra, hermanos, ahorita? ¿Llena de qué? De pecado. O sea, de pecado. Y es triste, ¿verdad?, que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, les tengamos ese mundo. Yo le voy a hacer una pregunta. ¿Usted como padre quiere el bien para sus hijos o quiere el mal? Es una pregunta que se responde sola, ¿sí o no? Todos queremos el bien, ¿para quién? Para nuestros niños. Pero ahorita, ¿verdad?,
El mundo perverso quiere llenarnos a nuestros niños. Mi cuerpo es mi cuerpo, puedo hacer con él lo que él quiera. Si hoy me siento de este lado, voy a hacer así. Si yo mañana me siento, ¿verdad?, gato, voy a ser gato, porque está ese género. Si ya no quiero ser mañana gato, voy a volver a ser lo que soy ahora. Y está influenciado. Es que hermano, el mundo está lleno de pecado. Hechos 17:32 dice que la mayor parte de la gente no quiere saber de Cristo. Hechos 17:32. Y es verdad. Hacíamos la cuenta la semana pasada de esta iglesia. Habían faltaban, ¿verdad?, por lo menos 20 personas. ¿Por qué? Porque las personas ya no quieren saber de Cristo. ¡Ay, aburrido! ¿Verdad? Los mensajes, lo mismo, el café, el pan, los mismos hermanos, no hay nada nuevo. Entonces, la gente no quiere saber de Cristo, hermanos. Para aterrizar en ese punto, ¿cuál es la condición del hombre? El hombre está alejado de Dios. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, están alejados. Están fuera de Cristo. Están viviendo la vida loca. Es que, hermano, no nos confundamos. Yo creo que todos sabemos, sí podemos disfrutar, sí podemos hacer alegres, vivir felices. No es necesario, estar allá afuera para ser felices. Uno puede ser feliz aquí adentro. Están sin esperanza, están sin la vida eterna. Esa es la condición del hombre. Están en los lazos de Satanás, dice la palabra, y están muertos, como una planta que se marchita. Así es la condición del hombre, alejado de Dios, fuera de Cristo, sin esperanza, sin vida eterna, en condenación, en los lazos de Satanás, muertos, dice la palabra de Dios. En pocas palabras, el hombre, por causa del pecado, no se da cuenta que, ¿verdad?, está en un lugar seguro. O sea, está en un lugar que no es de él. Probablemente el cáncer no tenga solución. Para el cáncer, aunque todos tenemos la esperanza de que un día el cáncer tenga cura, porque los que viven con pacientes con cáncer, hermanos, es una dura enfermedad para el paciente como para los que están a la par de él. El cáncer tal vez no tenga solución. El SIDA tal vez no tenga solución. Y hermano, tenga cuidado, porque el SIDA, ¿verdad? SIDA. Cuando estudiaba en Honduras, uno de mis mayores miedos era que, ¿verdad?, nos fuéramos a contagiar por el SIDA, porque en Honduras tiene una de las mayores poblaciones de SIDA. Hermanos de la iglesia que nos confesaban que tenían SIDA. Y uno comiendo la tortilla ahí, ¿verdad?, queriéndola vomitar ahí, porque después de haber preparado los alimentos, ahí uno pensaba que se iba a contagiar. El SIDA tal vez no tenga solución. La violencia tal vez no tenga solución. Ahora vivimos en un país cool, todo bonito, chévere, pero de repente vemos videos por ahí que se están dando de a galán 2 personas, ¿verdad?, porque no se soportaron. Porque la violencia, hermanos, aunque vivamos en el país más cool, tal vez no se va a acabar. Porque ya lo hemos dicho que es cultural. Los españoles nos vinieron a paliar aquí, nos quitaron el oro, es lo que se dice, ¿verdad? Y nos enseñaron así después, ¿verdad? Las generaciones nuestras, nuestros padres fueron violentos, etcétera. Tal vez no tenga solución, pero hay una cosa que sí tiene solución. Es así, ¿verdad? Y es el pecado. El pecado sí tiene solución. Y existe una gran solución al problema del pecado. ¿Sabe cuál es la solución? Cristo, el Hijo de Dios. ¿Amén o no amén? Miren, ¿cuáles son los lugares seguros para poder, ¿verdad?, estar y que Dios ha provisto para el ser humano? Ejemplo número 1, el arca de Noé. Todos conocemos el arca de Noé, la historia. Los niños nos pueden dar clases a nosotros el arca de Noé, a los padres, porque la mira, ¿verdad?, casi todos los años. ¿Cuál es la imagen del arca? Dice que solamente los que estaban dentro del arca, ¿qué? ¿Fueron qué? Fueron salvos, ¿sí o no?
La palabra lo dice. La palabra lo dice. Vamos ahí también a ver. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, y ahí no especifica cuántas personas fueron salvas, 8 fueron salvas por agua. Esta es una, ¿verdad? Tiene un simbolismo. Ahí dice por agua. Los que estaban en el arca fueron salvos. Los que no estaban fuera del arca, ¿verdad?, no fueron salvos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cuál es el lugar seguro donde usted va a poder tener salvación? Es estando dentro de ¿dónde? De la iglesia. Si usted está fuera ya, usted está en peligro. Usted está, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, tentado por Satanás. Usted está siendo, ¿verdad?, está cegado, está en los lazos de Satanás, y difícilmente usted va a poder ser salvo afuera. ¿Dónde es necesario estar? Dentro del arca. Y el arca acá viene a ser la iglesia. Ahí el agua que menciona es que la única forma también es por medio del bautismo, del agua bautismal. Puede ser la pregunta para que usted me la responda. Ahí. ¿Dónde, en los días de Noé, dónde estaba la salvación en ese momento? Amén, gracias. En el arca. ¿Y solamente cuántos se salvaron, dice la palabra? Lástima a los demás. Yo quiero que usted, hermano y amigo, que está acá, se salve. Pero ¿dónde va a estar? Es necesario que usted esté seguro para que pueda ser salvo. Es estando ¿de dónde? Dentro. Aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia. Afuera, neles pasteles. Cuando yo me bauticé a los 12 años, ya les he contado que empecé con todo, ¿verdad? Culto los martes en San Salvador, miércoles, viernes, sábado la clase de jóvenes, el domingo desde las 8 de la mañana empezaba el culto, terminaba a las 12, por almorzábamos, íbamos a visitar, después regresábamos para tener otro culto de jóvenes. Estaba topado, hermano. Pero cuando empecé, ¿verdad?, a coquetear con el mundo, a dar, ¿verdad?, ahí que empezaba, ¿verdad?, ahí pues como joven, a vivir la vida loca, fui dejando de ir los martes, miércoles, jueves, viernes. El domingo solo llegaba a tomar la cena. Me estaba dando una perdida, hermanos. Y luego reflexioné y dije, de verdad, afuera de verdad, pues no hay nada bueno para mí. Y volví ¿a dónde? Para poder estar seguro, ¿a dónde volví? A la iglesia, al arca. Número 2, la otra es, así como el arca, a Pablo le pasó eso mismo. Hechos 27. Vamos allá a Hechos 27, versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, 27, vamos más adelantito. 36. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también, y éramos todas las personas en la nave, 276 personas. Volvamos al 31. Ya me di una perdida. Versículo 31, 27-31. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis, ¿qué?, salvarlos. Estaba en un naufragio y estaba a punto de enloquecido, ¿verdad? En un naufragio, pues lo que estaba pasando, la mente, ¿verdad?, es tirarse. La mente es, pues, querer escapar de que el barco sea destruido. Pero Pablo le dijo al que estaba encargado, al militar ahí, a los soldados: si estos no permanecen en la nave, entonces no podrán ser salvos. Entonces, la figura como el arca, como en este caso la nave, la única manera, en el caso de Pablo, para poder ser salvo era ¿dónde? Y permanecer ¿dónde? En la nave. En la nave. En ese momento la salvación física estaba ¿dónde? La salvación física en la nave. Otra vez, el Señor nos está llamando la atención y nos dice: Yuhu,
¿verdad?, reaccionen, el único lugar seguro es estando dentro del arca, estando dentro de ¿dónde? Según esta figura, dentro de la nave. ¿Qué acerca de la salvación espiritual? La salvación espiritual no se encuentra en algo físico, sino más bien en algo espiritual. Dios ha provisto un lugar seguro para los perdidos. ¿Cuál es ese lugar seguro? La iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo. ¿A qué nos referimos con el término de la iglesia de Cristo? Consideremos lo que la Biblia nos enseña. Romanos 16:16 dice: os saludan todas las iglesias ¿de qué? De Cristo. No dice os saluda la logia tal. No dice ahí os saluda, ¿verdad?, el templo tal. Os saludan ¿quiénes? Dice ahí las iglesias de Cristo. Mateo 16:18, ¿verdad? Le preguntan al Señor, ¿verdad?, a Pedro, ¿verdad?, ¿quién era él? Entonces, ¿verdad?, le contesta ahí el Señor, ¿verdad?, diciéndole: bueno, tú eres el Hijo de Dios. Y Cristo le dice en Mateo 16:18 a Pedro: sobre esta roca edificaré ¿qué? Mi iglesia. Esta iglesia no es del pastor Jaime, esta iglesia no es del pastor Amílcar, de la pastora Lolita. No, esta iglesia la compró ¿quién? Cristo. La edificó Cristo. ¿Le pertenece a quién? A Cristo. No es la iglesia, ¿verdad?, fulana de tal. No. Hechos 20:28. Veamos ese texto. Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha puesto por obispos, para apacentar a la iglesia ¿de quién? Dice ahí, del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Un pastor no ha dado la sangre para salvarlo a usted. No es de la pastora, no es del pastor, no es de fulano de tal, nada. Es del Señor la iglesia. Al Señor le pertenece la iglesia. Y el único lugar seguro para que usted pueda ser salvo es estando dentro de ¿dónde? Hay varias figuras que ya no las vamos a alcanzar a ver por falta de tiempo. Efesios 1:22, Colosenses 1:18, Efesios 5:23, Efesios 4:4. Dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. O sea, nosotros somos el cuerpo y Él es la cabeza. Él es nuestro pastor. Muy bonitos, ¿verdad?, otros grupos, pero han fundado hombres. Muy bonitos los mormones, bien chulos los gringuitos cuando vienen a tocar la puerta de nuestra casa, ¿verdad? Y pues quieren evangelizarnos, bien educados, los gringuitos ahí. Pero, lastimosamente, esa iglesia, ¿verdad?, por muy cosas buenas que te iba a tener, no la compró Cristo con su sangre. Pregúntale a un mormón quién es su fundador, quién es su profeta, quién es su persona, y le va a decir que es José Smith, un hombre. Muy benita los sabáticos, guardar los mandamientos, bien chévere, Elena G. de White, buenos estudios y todo lo demás, pero su fundadora, ¿verdad?, Elena G. de White. Los hombres cegados ahí. Los testigos de Jehová, pues bien chévere, bien elegantes, con su sombrerito, evangelizando. No están haciendo nada malo. Es bueno, ¿verdad?, que andan haciendo cosas buenas. Pero ¿quién es su fundador? ¿Verdad? Un hombre, Rutherford y todo lo demás. Su fe está en ellos. La salvación está ¿dónde? En Cristo. Nada más en Cristo. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo y dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Perdónenme, ¿verdad?, no hay María. Por muy bonita María, ¿verdad?, y chula la puedan hacer, no hay papa, no hay ningún otro hombre. Dice que el único medio para poder ser salvo, ¿verdad?, es, ¿verdad?, el Señor. Juan, ¿verdad?, 14:6 nos dice la palabra de Dios también de la siguiente manera. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Es que aunque queramos, ¿verdad?, nosotros poner a un hombre, poner a una mujer,
tenerla a su santidad arriba de nosotros, en Él no hay salvación. El único medio, ¿verdad?, es por medio de Jesucristo. Y para ir aterrizando, 2 Timoteo 2:10 dice la palabra así: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, porque ellos también obtengan la salvación que es en Cristo. ¿Quién dice la palabra? En Cristo Jesús. Miren, es triste ver personas que han estudiado teología, compañeros nuestros del hermano Jaime y este servidor, que hoy estén publicando ahí, ¿verdad? No estoy criticando ni juzgando, que hoy se van a crismar en Cristo, que su niño, Dios les concedió un milagro y están con el sacerdote y están ahí, ¿verdad?, presentando el embarazo de la muchacha, publicando cosas de María ahora y todo lo demás. No estamos juzgando, si usted quiere hacer, hágalo, pero una persona que ha estudiado y ahora venga con estas cosas, bueno, que Dios le dé la oportunidad, ¿verdad? Porque incluso yo también puedo fallar a Dios y puedo quedarme fuera como cualquiera otro. Hermano, la salvación está en Cristo. Entonces surge la pregunta: ¿dónde debo estar para ser salvo? ¿Debe estar en quién? En Cristo. Último texto, primer libro de Juan 5:11. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado la vida eterna, y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. ¿Dónde está la salvación? Está en Cristo, está en la iglesia. ¿Qué es lo que debe usted hacer para poder estar en un lugar seguro? Obedecer el Evangelio. Lo voy a repetir porque es protocolo, porque el Señor me llama a que lo diga. Aunque usted ya lo sepa, aunque usted ya lo conozca. Uno, creer en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Es el poder de Dios para salvación. ¿Qué tiene que hacer usted? Reconocer su condición espiritual. Dice la palabra que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué tiene que para ser salvo usted? Oír el Evangelio. La palabra dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tiene que hacer usted? Creer en el Evangelio. Decir, yo soy pecador y creo que Cristo vino a salvar mi vida. ¿Qué tiene que hacer? Arrepentirse de sus pecados. En este retiro espiritual que teníamos con varios hombres, estábamos un grupo ahí, ¿verdad?, de conexión se llama, estábamos juntos y cada quien ponía sus penas de una manera simbólica, ¿verdad? Escribía en la arena este servidor algunas cosas malas que ha hecho y simbólicamente escribía ahí, ¿verdad?, en arena, y lo borré, ¿verdad? Lo borré en la arena porque me sentía arrepentido, porque es necesario arrepentirse, porque la arena, ¿verdad?, al moverla se iba a llevar esos pecados simbólicamente. Hay que confesar. Esta mañana hablamos con los jóvenes acerca de eso, de la relación con padres e hijos, y muchas veces no podemos confesar a nuestros padres, pero también a nuestros padres, como padres nos cuesta a nosotros hablar con nuestros hijos, pero tenemos que confesar, dice un proverbio. Y lo último, lo más fácil, ser bautizado para el perdón de pecados. Después de que usted es bautizado, es añadido a la iglesia. Y estando en la iglesia, usted está salvo. Pero no solamente eso. El problema es que hay muchos que se bautizan. Entra, ¿verdad?, un diablo al agua, dice el dicho, y sale otro diablo mojado. Dice la palabra, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Ánimo para ustedes. Sigan en el arca. No quiero que ustedes se queden afuera. Y yo tampoco me quiero quedar. Oramos esta mañana, hermanos. Nuestro Dios y Padre, gracias le damos por su iglesia, Dios. Bendice a cada persona que está en ese lugar.
Cada de ellos es un mundo, Dios, diferente, un universo diferente. Cada uno de ellos vive, oh Dios, su experiencia espiritual de diferentes formas. Cada quien lucha, Dios, de diferentes formas. Pero Padre Santo, anímanos, aviva el fuego que está en nosotros, para que podamos seguir estando dentro del arca, Dios, que es su iglesia. Padre, que todos aquellos todavía que no han obedecido puedan hacerlo, Dios. Que puedan, oh Dios, también ellos añadirse a esa iglesia. Padre, oramos por su palabra. Oramos por cada uno de nosotros, Dios, para que usted nos tome, nos transforme, oh Dios, como el barro, y nos ayude a seguir adelante y no volver atrás. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Amén y amén. Bendiciones totales para todos.